Con el objetivo de atraer grandes capitales, el gobierno creó el régimen de incentivo para grandes inversiones, o RIGI, un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que pretende ser lo suficientemente atractivo como para que las compañías inviertan en el país más de $200 millones con un horizonte de estabilidad fiscal por 30 años. Es tal vez la apuesta máxima de Javier Milei para poner en valor todo el potencial productivo y de servicios del país. Y decimos potencial porque la capacidad está ahí. Lo que nunca estuvo fue el financiamiento, la seguridad jurídica, la previsibilidad y sobre todo la estabilidad. El régimen queda limitado a ciertos sectores como el agroforestal, la infraestructura, la minería, la energía y la tecnología. Ahora bien, la posibilidad de combinar este proyecto con otros regímenes existentes en el país pero con grandes limitantes, como las zonas francas, abriría un horizonte inusitado al desarrollo económico. Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Se elimina un control aduanero en la importación. Extienden beneficios a la importación de alimentos y medicamentos. Por bajas exportaciones, una multinacional presentó un procedimiento preventivo de crisis. La AFIP reglamenta el blanqueo y la moratoria. Se elimina un control aduanero en la importación. La Secretaría de Industria y Comercio eliminó el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país. La medida busca tanto bajar la burocracia administrativa como facilitar la importación, dado que los controles se realizarán luego del ingreso de los bienes, que deberán seguir cumpliendo con el etiquetado que consigne los datos de la compañía y las características del producto. Hasta ahora se exigía que la etiqueta fuera realizada en origen. Si no se lograba cumplir con este requisito, debía tramitarse un pedido de excepción en la Secretaría de Industria y Comercio, que solo en 2023 debió gestionar más de 1.500 expedientes al respecto. Ahora, con las resoluciones 156 y 159, las empresas serán responsables de que los productos cuenten con las etiquetas antes de ingresar en el circuito comercial. Siguiente noticia Lockout. Extienden beneficios a la importación de alimentos y medicamentos. La Administración Federal de Ingresos Públicos extendió hasta fines de año la vigencia de los beneficios impositivos para la importación de alimentos y medicamentos a través de la Resolución General 5527. Este beneficio exceptúa a las micro y pequeñas y medianas empresas de pagar percepciones de ganancias e IVA por la importación de medicamentos, alimentos, bebidas y otros productos que integran la canasta básica. La iniciativa había sido implementada a mediados de marzo por 120 días debido al contexto de alta inflación. La iniciativa recuerda que el objetivo que persigue es disminuir la carga impositiva a la importación de una canasta de bienes de primera necesidad a efectos de que se genere una reducción de los precios de dichos productos. Los bienes contemplados son carnes, lácteos, verduras y frutas, cereales y aceites, pastas, salsas, panificados, enlatados, insumos alimenticios varios, bebidas sin alcohol, algodones e hisopos, desodorantes, máquinas y espumas de afeitar, entre otros. Siguiente noticia Lockout. Por bajas exportaciones, una multinacional presentó un procedimiento preventivo de crisis. La empresa fabricante de neumáticos Bridgestone Argentina
presentó un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo y liberó de tareas con goce de sueldo a los 1.550 trabajadores de su planta de Lavallol. La compañía justificó la medida en la caída de las exportaciones, especialmente a Brasil y Estados Unidos, proyecto para el cual había expandido su operación en 2021. Sin embargo, los planes no cumplieron las expectativas y apenas se exportó el 10% de lo pretendido. Junto con el pobre desempeño exportador, la firma alegó altos niveles de conflictividad con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino. Si el procedimiento preventivo de crisis es aprobado, la empresa queda habilitada a una reestructuración que le permitirá despedir empleados sin afrontar las indemnizaciones que marca la ley. Desde el sindicato rechazaron la presentación, aludiendo que se trata de un lockout patronal que persigue la flexibilización laboral. Siguiente noticia lockout. La AFIP reglamenta el blanqueo y la moratoria. La AFIP reglamentó el procedimiento para adherir al régimen de regularización de activos sin límite de monto y sin costo alguno, así como también una moratoria para deudas aduaneras e impositivas. Por un lado, instrumentó la posibilidad de ingresar el dinero que se encontraba fuera del sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025 en cuentas especiales creadas para tal fin o invertirlo en destinos autorizados. Respecto de los montos, hasta los $100.000 no se pagarán impuestos, en tanto que por encima de esa cifra se establecieron 3 alícuotas. Un 5% para quienes blanqueen antes del 30 de septiembre, 10% para quienes lo hagan hasta el 31 de diciembre y 15% para quienes esperen hasta el 31 de marzo del año que viene. Por otro lado, la AFIP reglamentó también una moratoria para deudas aduaneras, impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo pasado. La medida incluye la posibilidad de acceder a un plan de pagos con 2 posibilidades. Una, hasta 3 cuotas mensuales con una condonación de intereses de hasta el 70%, y la segunda, planes de mayor plazo, cuya cantidad máxima de cuotas, tasa de interés y porcentaje de pago a cuenta dependerá del tamaño de la empresa. Por ejemplo, los monotributistas y las pymes contarán con hasta 84 cuotas. Por último, se dispuso la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de seguridad social en curso y una condonación del 100% de las multas. Vamos con el tema de este episodio. El artículo 208 de la Ley 27.742 establece que los beneficios previstos en el RIGI no podrán ser acumulados con incentivos de la misma naturaleza existentes en otros regímenes promocionales. Sin embargo, la adhesión al RIGI no implicará renuncia ni incompatibilidad con otros regímenes promocionales vigentes y o futuros con los que se podrán combinar incentivos de distinta naturaleza que no se superpongan ni se acumulen o reiteren con los incentivos previstos en el presente. Agrega además que a los efectos indicados en la última parte, no resultarán de aplicación las restricciones previstas en el artículo 32 de la Ley 24.331 de zonas francas. Para tratar estos temas vamos a dialogar con el doctor Lisandro Ganuza, consultor en desarrollo de proyectos y políticas públicas y experto en zonas francas. Buen día, Lisandro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos. Bueno, la consulta es, ¿cuál es el estado del arte actual de las zonas francas? ¿Podemos hablar de la región o podemos hablar de los modelos más pujantes a nivel global? Mira, las zonas francas, si bien han tenido un desarrollo importante en la economía moderna a partir de mediados del siglo pasado hasta ahora, la verdad que han sido punta de lanza en el post-COVID, donde han sido los que primeros han mostrado resultados alentadores,
tanto en los distintos nichos donde se han especializado. Y esto marca que en los países donde se han desarrollado, donde se han utilizado como herramienta las zonas francas, claramente han generado un desarrollo mucho más rápido, mucho más acelerado para poder reconstruirle el desarrollo económico, entiéndase, en materia de inversiones, en materia de producción, en materia de generación de empleo, que dentro de distintos sectores. A ver, ¿qué estoy hablando? China lo utiliza, China era de los países más pobres del mundo, y en los fines de los años 70 toma una decisión de ver cómo integrarse al mundo, cómo mejorar su tecnología, cómo capacitar a sus recursos humanos y cómo valorar mejor a sus recursos humanos sin entrar en colisión con el mercado interno. Esas fueron las primeras 4 zonas económicas especiales. Hoy tienen más de 2.500 y representan el 19% del PBI mundial. Así que mal no le fue. Y este es el modelo que toma Asia-Pacífico, que tiene un interés estratégico en el futuro del comercio exterior de Argentina muy importante. Singapur, Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia, claramente han tomado el régimen de zona franca para poder integrar y mejorar su comercio exterior. Lo mismo hizo Emiratos Árabes Unidos después de los 70, pero especialmente de un pueblo de pescadores, como a partir del régimen de zona franca supo encontrar que reconstruirse como el hub para poder generar el intercambio entre Oriente y Occidente. Claramente ese fue el posicionamiento. Y en la región también es una herramienta absolutamente utilizada. Fíjate vos el dato que la mayoría de los países que trataron post-COVID de aprovechar el concepto de nearshoring, esto quiere decir el movimiento de inversiones de Asia-Pacífico hacia América Latina, por mismos usos horarios, por cercanía, por misma cultura empresaria y productiva, lo hicieron mejorando sus regímenes de zona franca. Y si mirás en el patio, en el vecindario, fíjate el caso de Uruguay, cómo ha sabido utilizar el régimen de zonas francas para poder atraer inversiones y mejorar, donde ellos tienen en un estudio presentado en diciembre del año pasado con los 100 años del comienzo de la ley de zonas francas en Uruguay, en esos festejos, presentaron un informe que por cada dólar invertido se derrama 7.2 dólares a la economía. Es un montón. Las 2 mayores inversiones de la historia de Uruguay son con régimen de zona franca, y el mismo caso es en Paraguay. Y Brasil hoy está desarrollando, tanto en el noroeste como en la parte sur, para poder generar desarrollo en el interior de su economía, ese valor agregado, zonas de procesamiento de exportación que son zonas francas. El hub de hidrógeno verde para toda América Latina, que está en la zona de Ceará, en Fortaleza, en el norte, es con régimen de zonas de procesamiento de exportación, es decir, de zonas francas. Todos avanzan, creo que todavía es algo que nosotros tenemos que verla para poder integrarlo. Pero con todos los casos que mencionabas, ¿no? Con todos los países, uno imagina que hay zona franca para todos los gustos, digamos, para productos e incluso para servicios. El caso de Uruguay me imagino que está fuertemente centrado en la provisión de servicios. Sí, claramente vos tenés distintos conceptos. El concepto inicial que comienza a fines de los 50, que es un caso interesante porque que ha salido a colisión, a nombramiento ahora, que es el caso de Irlanda. Claro. Irlanda inaugura la etapa de las zonas francas modernas con el aeropuerto de Shannon, y eso es a fines de los 50. En la primera etapa, en los 70, con el caso de China, empieza a ser con zonas francas que tienen que ver con valor productivo. Después se desarrollan las zonas francas logísticas, que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con lo que hizo Singapur y básicamente Emiratos Árabes Unidos, Dubái. Y después entramos en las zonas francas de servicio. Y hoy estamos hablando de las zonas francas que representan la innovación, la cultura moderna, lo que es básicamente para lo que son data centers, para lo que es todo lo que es la economía de servicios, que es el cuarto paradigma de crecimiento de zonas francas y donde primero, vuelvo a decirte, es el punta de lanza de la recuperación de cualquier economía a nivel mundial, ¿no? Cuando hablamos del estado del arte, decía, por ejemplo, ¿cuáles serían los 3 a 5 puntos principales de lo que es una zona franca, en términos económicos, en términos aduaneros, en términos de lo que vos quieras destacar? ¿Cuáles serían esos 3 a 5 puntos principales? Mira, las zonas francas están vistas
con este tema, con una visión de los 80 y los 90, estoy hablando en Argentina, y el primer punto siempre es beneficios impositivos. Claramente debe generar beneficios impositivos para que haga mucho más atractivo atraer inversiones, porque todos los países y regiones del mundo compiten por atraer inversiones. El segundo punto pasa por las prácticas, el segundo punto pasa por el régimen aduanero. Claramente hay que interpretar cómo es la aduana. No estamos diciendo que las zonas francas son zonas extraterritoriales sin control aduanero, sino todo lo contrario. Hubo un cambio muy importante que fue en diciembre del 2020 con un documento de la Organización Mundial de Aduanas que reconoce positivamente, después de muchos años de combatirla, a las zonas francas como herramienta para generar desarrollo en los países siempre que se puede ejercer control. Claramente el primer punto que decíamos eran los beneficios tributarios, el segundo punto es la confianza. Argentina tiene un déficit de confianza para poder saltar de la primarización de la economía y poder integrar de mejor manera sus productos y sus servicios. Entonces, la propuesta es, en lugar de pensar las zonas francas como era antes, como diciendo esos lugares que se hacen cosas, va a ser el lugar donde la Argentina debería promover todo el manual de los estándares de buenas prácticas y de formas que tienen que ver buenas prácticas aduaneras, buenas prácticas en producción, buenas prácticas en todos los procedimientos. Y eso creo que nos va a motivar para que en esos lugares, que obviamente que voy a pedir todos esos estándares, cumplo con los estándares que hoy pide Occidente, pero a su vez también doy beneficios. Eso yo creo que es el lineamiento. Y después lo otro es facilitación. Facilitación es regímenes modernos y dinámicos y flexibles para que la economía a partir de ahí después se pueda integrar al territorio. Hoy hay que entender que esas ventanas van a permitir que las provincias, que las ciudades se puedan integrar a lo regional y a lo internacional, que es un gran déficit que tenemos como país. Claro. Creo que hay una cuestión que siempre digo es transversal a toda la política argentina. Necesitamos exportar más. Las zonas francas son esa herramienta que nos va a permitir poder hacerlo. Que de todas maneras uno está hoy ve pasos positivos porque la zona franca sonríe. Claro. Y esto es una novedad que tenemos que tomarlo como un primer paso. Siempre apuntamos a la reforma de la ley que permita ingresar al territorio, o sea, hacer zonas francas como funcionan en la mayoría del mundo, con beneficios impositivos, para la inversión, con posibilidad de ingresar al territorio lo producido, pagando los impuestos que correspondan, con posibilidad de tener regímenes especiales en cuanto, por ejemplo, al teletrabajo, como funciona en Uruguay, para poder hacer una economía de servicios. Siempre pensamos eso, pero tenemos que dar los primeros pasos. Y creo que en la ley bases que se haya incluido que las zonas francas pueden ser RIG, eso quiere decir sumar el régimen de zona franca más los beneficios de ser un PPU, o sea, estar dentro del régimen de grandes inversiones, creo que es un primer paso importante para la Argentina para ver en positivo cuál es el uso que hay que darle a las zonas francas. Creo que además se podría pensar en esta posibilidad que hay hoy de hacer una ley pensada para las pymes, que el gobierno está hablando. Creo que está la posibilidad de dirigirlas a las zonas francas. Claro. Las zonas francas son seguras. Bien. Porque tenés control al ingreso y al egreso. Debemos aplicar la máxima seguridad a nivel lavado de dinero, o sea, buenas prácticas. Tenemos que trabajar de esa manera, pero generar esto. Yo creo que se le podría generar a la zona franca sea la herramienta para que las pymes puedan integrarse al comercio exterior con beneficios como los del RIGI a partir de inversiones sin límite de monto. Ahora mencionaste... Y ese sería un primer paso. Mencionaste un montón de conceptos súper importantes y quería tratar de resumirlos y avanzar en la última pregunta. Por ejemplo, en primer lugar, este régimen de grandes inversiones, ¿no? En segundo lugar, la posibilidad de combinarlo con zonas francas y obviamente combinarlo también con la capacidad que puedan tener las pymes de exportar y ser mucho más competitivas. En un contexto donde este gobierno está buscando la desregulación, está buscando flexibilizar y está buscando cambiar o dar marcha atrás con un montón de leyes. Si tuviéramos que imaginar un horizonte a corto y mediano plazo que combine RIGI, zonas francas y, por ejemplo, algún nuevo
lugar, porque las zonas francas en Argentina, digamos, hay una norma, cada provincia tiene su zona franca. ¿Hay algo más que se pueda explorar en ese sentido? Mira, la Argentina tiene 4 pilares, te diría, de su comercio exterior. Uno es la minería. Claramente estamos hablando de las zonas francas de nueva generación. En minería tenés la zona franca de Perico, que se habilitó en octubre del 2023 y está operativa desde este año, desde el mes de mayo, que se hicieron las primeras operaciones. Después tenés lo que es energía. Claramente es la zona franca de Zapala, recientemente habilitada. Después tenés el tema alimentos, que es la zona franca santafesina, que tiene en proceso ya de habilitación, con obras finalizadas, el primer puerto con régimen de zona franca de la Argentina, que genera un hub productivo para el triángulo de oro de la producción argentina. Esto es el norte de la provincia de Buenos Aires, el noroeste de Córdoba, todo desde Rosario hacia abajo en la provincia de Santa Fe, y claramente es un valor agregado para ser un hub verdaderamente para los 3.200 kilómetros que tiene la hidrovía. Nosotros debemos visualizar que la hidrovía no son los 17 millones y medio de personas que viven, sino es la producción de alimentos para 400 millones de personas que claramente la zona franca santafesina le va a dar valor agregado. Pero la cuarta pata es la economía del conocimiento. La Argentina tiene 11 unicornios, de los cuales tenemos uno solo que queda en la Argentina, el resto está en zonas francas en su mayoría, en distintos países, por caso Uruguay, por caso Colombia, que han explotado excelentemente su régimen. Claramente uno puede pensar que la ciudad de Buenos Aires puede ser esa cuarta pata con economía del conocimiento teniendo su zona franca. Y en esta visión creo que puede ser un desarrollo muy importante para completar los desarrollos tanto de minería como de energía, y creo que asociar el RIGI con el régimen de zona franca va a dar la posibilidad que estas empresas de economía del conocimiento, a través de una zona franca, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, puedan reintegrarse a la economía argentina y hacer sus desarrollos íntegramente desde la Argentina, porque lo que te piden en definitiva son 2 cuestiones que te las puede dar claramente la zona franca: beneficios y sobre todo seguridad. Que una vez que pongo reglas, las reglas están hechas para cumplirse. ¿Qué voy a pedir del otro? ¿Qué pueden pedirle del otro Estado? Es control para que no haya abusos en los beneficios que se dan, porque claramente se deben atraer inversiones y generar empleo. Ese control te lo da la zona franca. Vos tenés control de los organismos del Estado, tanto al ingreso como al egreso, y la visión que tenemos de las zonas francas es que la aduana tiene facultades dentro de la misma, no con la visión de antes que parecía que no podía ingresar. Creo que con esta visión moderna vamos a cubrir las 4 patas del futuro de Argentina integrado al mundo. Lisandro, clarísimo, te agradezco un montón, muchísimas gracias por estos conceptos. Dale, un abrazo. Y de esta manera, con la mente puesta en inversiones en la economía del conocimiento y en las nuevas tecnologías, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackaut Trade Talks, un podcast de Lackaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackaut.com.ar.